Bien, ahora vamos a hablar de estrategias para representar datos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos la abstracción, los programas tienen la independencia de representación. De hecho, es la propiedad que estamos viendo. Ustedes pueden ahí, ¿qué están viendo? Que no importa cómo represente yo eso, la operación se mantiene. ¿Sí se acuerdan de suma? Yo cambié suma en algún momento. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el caso ahora del ambiente. Es un ejemplo más, pero que es una estructura muy importante. Un ambiente asocia un valor con cada elemento de un conjunto finito de variables. Un ambiente puede ser usado para asociar variables con sus valores en la implementación en un lenguaje de programación. Las variables pueden ser representadas de cualquier manera siempre y cuando sea posible chequear la igualdad entre dos variables. Las variables se pueden representar con símbolos, que es lo que usamos, cadenas, referencias en una tabla hash o mediante números. Yo puedo utilizar números para representar variables. No tiene mucho sentido lo que hacemos, pero se puede. Un ambiente es una función cuyo dominio es un conjunto finito de variables y cuyo rango son todos elementos de skin. De acuerdo a la notación matemática, los ambientes representan los conjuntos de la forma de C1, B1 hasta CN, donde CI son símbolos diferentes y los BI son los valores de skin. En pocas palabras, vamos a tener eso. Vamos a tener ambiente vacío, pues que no tiene nada. Vamos a tener ambiente extendido, que va a recibir la variable y el valor, y nos recibe un ambiente. Y vamos a tener apply bien, que nos permite buscar una variable en un ambiente. Entonces, estas son las operaciones que nos ofrece un ambiente. Un ambiente va a tener siempre la misma estructura. Va a tener la variable, por ejemplo, x5, que extiende de quién? De y6, que extiende de quién? y8. Y acá vamos a tener el ambiente vacío. ¿Vale? Vamos a tener este caso de representación. Entonces, vamos a hacerlo de la gramática. Entonces vamos acá. Tenemos el caso de ambiente, environment. Entonces, environment, tenemos el caso vacío, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Va a ser básicamente entiende. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a ser? Entiende. Voy a poner acá entiende y este va a ser el nombre de los, es el nombre de los cosas. Vamos a tener ahora, tenemos ahora un identificador, tenemos seguido de un valor, seguido de un ambiente, environment, y esto lo vamos a llamar ambiente extendido. Este que va a recibir el ID y el valor y el ambiente donde extiende. ¿Vale? Esto es una representación de un tipo de dato. Y ahora, pues lo que hacemos es esto. Vamos a representar esto de la siguiente manera. Vamos a utilizar listas, pero yo ya quiero ser independiente de las listas. Entonces ahorita voy a utilizar otra que se llama representación mediante procedimientos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una representación mediante listas. Entonces, muchachos, cuando implementamos tags, vamos a tener la interfaz y la implementación. Dentro de esto, muchachos, vamos a utilizar una receta. Vamos a definir dos tipos de procedimientos: constructores, que nos permiten definir el tipo de datos, y procedimientos observadores, que nos van a permitir hacer preguntas sobre ello. La primera pregunta es ¿qué tipo de dato es? Que vamos a llamar predicados, y el otro van a ser los extractores, que vamos a extraer información del tipo de dato. Vamos a ver. La idea es seguir la gramática. Entonces, voy a definir el ambiente vacío. Voy a llamarlo entiende. Es un ambiente vacío, entonces va a ser una lista que contiene ¿qué? La palabra entiende. No tiene nada más. Y tengo ambiente extendido. El ambiente extendido me va a recibir un identificador, un valor y un ambiente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner aquí stname y voy a mapear los valores. ¿Vale?
A estos procedimientos se le van a conocer como constructores. ¿Por qué vamos a llamarlos constructores? Porque nos van a permitir definir un tipo de dato perteneciente a ese tag. O sea, los constructores nos permiten definir. ¿Cómo? Pues digamos que el constructor de objetos se encarga de inicializar, pero digamos que en este caso es una función que me permite generar algo. De hecho, la función list me permite generar una lista. O sea, list me recibe un conjunto de elementos y me devuelve ¿qué? Una lista. Bien, luego tenemos los procedimientos observadores. ¿Qué tenemos? Los predicados. ¿Qué van a hacer los predicados? Me van a preguntar si algo pertenece a un tipo de dato. Entonces tengo. ¿Cómo me doy cuenta si un ambiente, de acuerdo a esta representación, es vacío? ¿Cómo me podría dar cuenta? ¿Qué tendría que preguntar? De acuerdo a este código, ¿qué tendría que preguntar? ¿Qué tendría que preguntar? Digamos que cuando usted define NTM, hay una lista que tiene allí un símbolo que dice NTM. Entonces usted quiere preguntar si el car de N que contiene NTM, porque eso fue lo que yo dije que iba a tener. ¿Pillan ahí? Yo estoy diciendo arbitrariamente que eso es lo que tiene que tener. Esto es libre, ¿vale? Simplemente estoy siguiendo una receta que me ha funcionado. Pero cuando yo construyo un ambiente vacío, ¿qué estoy devolviendo realmente? Una lista que contiene ¿qué palabra contiene esa lista? NTM, ¿vale? Contiene ese símbolo. Entonces, yo para saber si algo es un ambiente vacío, ¿qué tengo que preguntar? Si contiene eso. ¿Me siguen ahí? Ahora, ¿cómo haría para saber si algo es un ambiente extendido? ¿Qué debería de preguntar ahora? El car de N debería ser igual a ¿qué? ¿Qué le puse al principio? Extendem. ¿Vale? Eso es arbitrario. Otros hubieran podido preguntar si la longitud de la lista es 0. Entonces es un ambiente vacío. O si la longitud de la lista es 3. Es un ambiente extendido. También se puede preguntar así. ¿Ah? Y no se puede preguntar si es diferente o vacío. Lo que pasa es que tiene que venir de una forma u otra. Uno se tiene que asegurar que venga en la forma correcta. Entonces digamos que es 0 o 3. Porque yo hubiera podido definir esto directamente como lista vacía. Hubiera podido poner un empty ahí. ¿Y qué pasa? Pues aquí ya hubiera tenido que preguntar si la lista es vacía. Y aquí hubiera tenido que preguntar si la lista tiene longitud 3. ¿Por qué longitud 3? Porque tiene el ID, el valor y el ambiente donde esté. ¿Me siguen ahí? Simplemente estoy siguiendo la gramática. Yo lo único que estoy siguiendo aquí es la gramática. No estoy haciendo nada diferente de eso. Entonces, están los procedimientos constructores que me permiten generar un tipo de dato perteneciente a este. Y los predicados me permiten preguntar, hey, ¿tú eres un ambiente vacío o tú eres un ambiente extendido? ¿Vale? ¿Y eso de dónde viene? De acuerdo a cómo yo decidí diseñar un tipo de datos. ¿Me siguen ahí? De acuerdo a cómo... Eso es una decisión que yo tomé. ¿Vale? Esto es arbitrario. Ustedes hubieran podido representarlo de otra manera. Pero pues yo tomé la decisión de hacerlo así. ¿Vale? Ahora, tenemos el ambiente extendido. Luego vienen los observadores, ya los observadores, los extractores. ¿Qué hacen los extractores? Me toman estos y me extrae lo que está dentro. ¿Dentro de NTN hay algo? No. ¿Dentro de STN qué tenemos? El ID, el valor y el ambiente de dónde esté. Entonces vamos a utilizar la receta. Voy a extraer de STN, voy a extraer el ID. ¿Vale? Recibo un ambiente. Yo les hago una pregunta. ¿En qué posición de la lista está el ID? No es el primero. El primero es este. El segundo. Entonces, ¿qué vendría haciendo? El KDRD. Luego voy a extraer lo que es el valor. ¿Yo le puse B o value? Yo le puse value. Entonces, ¿en qué posición estará val? CADDR, ¿no? Porque es el tercero de la lista.
Y finalmente tenemos el ambiente donde extiende. ¿Qué sería el load M? ¿Qué obtengo de acá? ¿Dónde estaría ubicado? KDDR. ¿Por qué, muchachos? Presten atención acá porque esto conecta con la próxima clase, que es de lejos la más importante de todo este semestre. Si en la próxima clase no entienden TATS, el resto, perdón, ASTs, y el resto del curso no lo entienden, no hay forma. Entonces, va, ¿y dónde está el primero? Esa banderita que le coloqué allí para decir que eso es un ambiente extendido. Eso es una decisión que yo tomé. Yo le puse el primero así para facilitar saber qué es. Luego el segundo, ¿quién es? Que es el KDR. El tercero y el cuarto, pues el ambiente donde esté. Entonces, muchachos, ya he terminado la interfaz. Y aquí viene el área del programador. Entonces, voy a definir una función que se llama apply_m. Perdón, voy a definir un ambiente. Y un ambiente voy a hacerlo ambiente extendido. Voy a poner x igual a 10, que viene de un ambiente extendido con y igual a 20. Un ambiente extendido con z igual a 30. Estoy definiendo aquí las variables del ambiente. Y voy a poner aquí otra x, que está sufriendo de shadowing. Y este extiende el ambiente vacío. Cierro ahí, cierro ahí, cierro ahí, cierro ahí, cierro ahí. Miren, aquí se me fue. M y M. Un ambiente extendido siempre va a recibir tres cosas: la variable, el valor y ¿qué? Un ambiente extendido. Miren la receta. Recibe la variable, el valor y un ambiente. Luego la está y otro ambiente. Y este ambiente ahora que está recibiendo vacío, porque es el final de la recursión. Miren este caso que es E. ¿Sí lo ven ahí? Eso es E. Eso es una lista. ¿Cómo? ¿Son solo qué? Por eso siempre son tres. Miren que esto es una sola cosa. Todo esto es una sola cosa. Aquí, 1, 2, 3. O sea, todo esto, miren, es una sola cosa. Esto es una sola cosa, siempre recibe 3. Y si yo mando más de 3 va a fallar. Mira, mando una S. Aquí 210, mira lo que pasa. Va a fallar. Si usted no respeta el contrato, le falla. Entonces, muchachos, yo tengo una función que se llama apply_m, que lo que hace es buscar la variable y devolverme el valor. Si no la encuentra, me devuelve un error. Yo les hago una pregunta: si pregunto por x, ¿qué debería devolverme? 10. Resulta que la x de adentro, ¿por qué creen que no se puede acceder? Está oculta. Está oculta, eso es shadowing. ¿Sí? Tienen un entorno local donde x vale 10, pero hay una variable local global que x vale 110. ¿Cuál se ve? La local. Ya vamos a darnos cuenta que de esta manera vamos a representar el alcance léxico, pero eso es de la sexta clase. Por ahora solo nos interesa el tipo de datos. Bien, buenas tardes. Entonces, ¿ahora qué pasa? Es la función apply_m. ¿Apply_m qué recibe? Recibe un ambiente y recibe una variable a buscar. Entonces, empezamos. ¿Qué pasa si el ambiente es vacío? Si el ambiente es un ambiente vacío, el error no se encuentra quién. Pues la variable no se encuentra, ¿vale? Ambiente vacío no tiene nada. Ahora bien, en caso de que sea un ambiente extendido, ¿cierto? Yo tengo que preguntar si la variable está. Entonces, ¿qué pregunto? Si la variable del ambiente extendido es igual a ¿qué? ¿Qué estoy usando aquí? ¿Qué es esto? El extractor que usé. ¿Ven el extractor? Yo no sé, o sea, como programador, yo no sé que eso son listas. No tengo ni idea. ¿Yo qué puedo utilizar? Lo que me proveen. ¿Qué función me dieron para poder extraer el ID? Esto fue lo que a mí me dieron. O sea, recuerden que aquí yo no tengo idea de la implementación. Yo no sé que eso son listas. No lo sé. Simplemente sé
que me proveyeron eso, ¿para qué? Para extraer ¿qué? El ID. ¿Me siguen ahí? Eso es lo único que yo sé. Entonces, ¿qué pasa acá? Extraigo y pregunto, si son iguales, ¿qué devuelvo? Encontré el X, ¿qué debo devolver? Encontré X, ¿qué debo devolver? El 10, ¿y cómo lo saco? Este en el val de quién? De él. Y en otro caso, pues tengo que seguir buscando. Ahora, ¿el ambiente quién es? Este en ¿qué? El ambiente que está dentro, y le envío la variable. ¿Me siguen ahí, muchachos? Y else, pues, EOPL error, tipo de dato incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de dato incorrecto? Porque el ambiente, ¿qué casos tiene? Vacío y extendido. Si usted manda otra cosa, pues no tiene que fallar. ¿Vale? ¿Me siguen ahí? Eso tiene que fallar. Y miren lo que sucede. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer line y vamos a hacer un display. Muchachos, ¿qué pasa si yo busco en la apply busco en el ambiente, busco X? ¿Qué debería devolverme? 10. Este se llama E, ¿no? Debería devolverme 10. Este caso aquí devuelve 10. Si yo pregunto por Y, ¿qué debería devolverme? Pues miremos la definición. ¿Qué debería devolverme? 20. Si pregunto por Z, ¿qué debería devolverme? Debería devolverme 30. Entonces, display, apply M, y Z debería devolverme ¿qué? 30. Y en caso de que pregunte por J, ¿qué debería devolverme? Error, no encuentro J. Y miren, 10, 20, 30 y no encuentro a quién. No encuentro a J. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen ahí, muchachos? Ni siquiera tocar la X de 110. No es posible. La última X siempre va Va a estar. a estar oculta. La última variable siempre va a estar oculta. Si se repiten, sí, es el Shadowing. En caso de que usted tenga una variable local llamada X y hay una X global, va a consultar la local. Y aquí, lo que pasa es que los ambientes construyen el alcance léxico de los lenguajes. Pero por ahora es un tipo de dato más. ¿Sí? Por ahora es sencillamente un tipo de dato que funciona así. Es como una listica, pero que tiene dos elementos en cada cosa. Tiene su ID y tiene su valor. ¿Sí? No tiene nada más. ¿Estamos ahí? Es un tipo de dato más. ¿Ya para qué sirve esto? Es para la sexta clase. Esto por ahora lo que me importa es, tenemos un tipo de dato, le definimos los constructores, le definimos los observadores. ¿Cuáles tipos de observadores hay? Predicados y extractores. ¿Estamos ahí? Eso es lo único que me importa ahora. ¿Qué hace eso? ¿Qué no hace? No me importa en este momento. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Me siguen ahí? El taller va a tener esa filosofía. Ustedes van a hacer 3 representaciones de lo que les voy a pedir: listas, procedimientos y data types, que vemos la próxima semana. Las funciones no pueden cambiar. Bueno, en el último sí, pero en listas de procedimientos no van a cambiar. ¿Por qué? Porque van a seguir la filosofía de que el programador no se da cuenta. ¿Vale? Ahora vamos a utilizar una segunda representación. Entonces la representación va a estar en listas. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo. Entonces, ejemplo ambientes. Entonces, ¿un ambiente qué es? Es un tag que permite mapear variables y su alcance léxico. Va a ser especialmente útil cuando veamos ligaduras y procedimientos, pero por ahora no me interesa. Entonces, ¿cuál es la gramática de un ambiente? Un environment, ¿qué tiene? Ambiente vacío, que lo voy a representar así como NTN. Vale, aquí al fondo, NTN. Y tenemos el otro caso, ¿cuál es? Ambiente extendido. ¿Y un ambiente extendido qué tiene? El ambiente extendido tiene el ID, identificador, seguido de qué? Identifier,
seguido de su valor. Value es cualquier cosa. Y tenemos un environment, o sea, puede ser vacío o extendido. Entonces, y esto lo vamos a llamar extend, que recibe el ID, el valor y el ambiente. ¿Vale? ¿Me siguen ahí? De acuerdo a esto, podemos representar el dato utilizando diferentes estrategias, pero conservando lo siguiente. Número 1, diseñar ¿qué? Los constructores. ¿Qué permite hacer? Permite generar un dato que es ¿qué? Ambiente, sea extendido o vacío. Y número 2, diseñar ¿qué? ¿Qué son los predicados? ¿Para qué sirven los predicados? Saber a qué tipo de ambiente ¿qué? Y los extraen las partes de cada tipo, ¿cierto? En este caso pues solamente tenemos 3. Y este es el caso de, muchachos, este es el caso de listas. ¿Me siguen ahí? Miren que pues en la área de interfaz pues sí tenemos el CAR, tenemos el KDR, tenemos todas esas cosas, ¿sí? Observe que la interfaz sí considera que son listas, ¿cierto? Porque hay CAR, KDR, etcétera. Pero el programador ¿qué usa? Usa los métodos ya provistos por la interfaz y no nota que son ¿qué? Listas. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que yo lo puedo cambiar por otra cosa y no debería afectarse la función que yo hice. ¿Qué cosas hice como programador? Yo hice 2 cosas. Como programador, ¿qué definí? Un ambiente. Para definir el ambiente que usé, ¿esto qué es? Estas cosas ¿qué son? Se llaman cons, extend y entiend. ¿Qué son? Son los constructores. Para definir el tipo de dato que usé, un constructor. Y ahora, para trabajar los que usé, ¿qué es entiend pregunta? ¿Qué es extend pregunta? Son predicados. Y extend ID, extend val y extend all en ¿qué son? Extractores. ¿Estamos ahí? Son extractores. Entonces, voy a cambiar la representación de listas y voy a utilizar una representación que trabaja sobre el comportamiento, no sobre la estructura. Van a observar. Aquí es donde ya puedo utilizar, por ejemplo, lo siguiente para representar. Ahorita vamos a utilizar procedimientos. Voy a quitarme las listas de encima. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarlo ahora por comportamiento. ¿Qué quiere decir? Vamos a exponer las partes del tipo de dato, pero utilizando una función. En este caso, esta función me va a recibir una señal y voy a preguntar. Si la señal es igual a 0, entonces voy a devolver ¿qué? Entiende. Esto es equivalente como hacer car de ¿qué? De la lista. ¿Qué vamos a hacer aquí? En lugar de construir una lista o lo que sea, voy a proveer la funcionalidad directamente. ¿Qué hace un car? ¿Qué hace un car? Me devuelve el primero de la lista, ¿sí? Pero el primero de la lista, ¿qué contiene? ¿Qué es? O sea, ¿eso qué es? Ah, eso es un entiende. ¿Sí me siguen ahí? Miren la lista acá, solo el primero. Entiende. Si mando otra cosa, debe de fallar. Error en el tipo entiende. O sea, si alguien envió algo que no era, pues ¿qué debe hacer? Debe de fallar. ¿Sí me siguen ahí? Ahora, vamos a hacerlo ahora para extender. Miren lo que pasó acá. Vamos a hacer lambda s. Tengo el condicional. Primera pregunta. Si s es igual a 0, ¿qué quería devolver?
debería devolver ¿qué? Este n. Si S es igual a 1, ¿qué creen que debe devolver? El ID. Si S es igual a 2, ¿qué quería devolver? El valor. Si S es igual a 3, ¿qué quería devolver? El OLEM. Y en otro caso, error en qué? En el tipo NEM. ¿Qué estoy haciendo aquí? Observen lo que va a pasar. Una lista es un tipo de dato, ¿estamos de acuerdo? Una lista es un tipo de dato que tiene la cabeza y la cola. Pero aquí, ¿qué voy a hacer? En lugar de hacer una estructura, voy a devolver ya una función que tiene el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de una lista? ¿A una lista qué le puedo hacer? ¿Qué es lo que le puedo hacer a una lista? El car. ¿Y qué es el car? El primero, ¿cierto? Entonces aquí, en lugar de hacer esto, voy a hacer m y le envío la señal 0. ¿Qué me devuelve la señal 0? En ambos casos. Si es vacío o si es extendido. Entonces aquí pregunto si el tipo es ¿qué? Vacío. Y aquí quería preguntar en vez de car, debe preguntar por quién. Por 0. ¿Cómo extraigo el ID? ¿El ID qué señal es? El 1. El ID es el 1. El val ¿qué es? El 2. ¿Y el OLEM qué es? El 3. Observen que aquí ya no me estoy preocupando si es el CAR, si es el CDR, no. Sencillamente por el comportamiento que yo decidí. ¿Qué comportamiento yo decidí el tipo de dato? Este que ustedes ven aquí. Recibe una señal y de acuerdo a la señal pues me devuelve algo. Cuando la señal es 0, ¿qué me devuelve? Si la señal es 1, si la señal es 2 y si la señal es 3, OLEM. Y observen que tienen exactamente el mismo comportamiento. Miren lo que es E. ¿Qué es E? Un proceso. Aquí es donde cambia. Miren, por ejemplo, si yo hago E en 0, ¿qué creen que me va a devolver? Si yo hago E en 1, ¿qué me va a devolver? E en 2 y en 3, ¿qué me devuelve? ¿Por qué un proceso? Que representa el ambiente extendido. Entonces, miren que aquí estoy basado en el comportamiento que quiero. En el libro de aquí me parece que se mete en una complicada horrible porque eso hacen procedimientos anidados. Yo sencillamente llegué a un punto, no, coloquémosle una señal y ya, es lo mismo. ¿Sí? Porque el tipo de datos se comporta para lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Consultar qué es y extraer las partes. Ahí está ya el primer con la primera parte del valor, que sería X y es sin extendido. Ajá. Si por esa misma funcionalidad por esa pregunta Para acceder al Y pues tendríamos que ir al 3 y preguntar qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? Vamos a ver. Ahí está Y. ¿Y cuál sería el valor? Pues el 2, 20. Ahora, si quieren ir más a fondo, pues van al 3. Y el 3 es el ambiente que contiene Z. ¿Vale? Sino que aquí, en lugar de tener una lista como acá, porque acá tenemos una lista, tenemos directamente la funcionalidad. ¿Qué es el car de E? ¿Qué es el KR de E? ¿Qué sería el KR de E? X. ¿Qué sería el KDDR? ¿Y qué sería el KDDR? La lista. ¿Y qué sería el CAR de eso? ¿Y el KDR? ¿Y el KDDR? 20. ¿Y el KDDR? Una lista porque, recuerden, son 3 partes siempre. Siempre son 3 partes, no hay más. ¿Sí? Si yo meto más partes, estoy violando la gramática. Son siempre 3 partes y eso siempre se va a respetar. El procedimiento es mucho mejor porque es comportamiento directamente. No, es que a mí no me importa cómo viene eso, solo lo necesito usar. O sea, necesito construirlo y usarlo. Miren, nos independizamos de las listas. Son dos maneras de hacer lo mismo.
Exactamente. Es una más optimizada que la otra. No es que sean optimizadas, sino que son distintas. Una te devuelve una estructura, clarísimo que eso es una lista. Y el otro te devuelve es un procedimiento que tiene un comportamiento ya definido. Cuando lo invocas, él espera un valor. Y de acuerdo a ese valor, él te trabaja. ¿Vale? Uno utiliza los operadores de lista, car, cadr y pues toda la familia. Y el otro, ¿qué hace? De acuerdo a la señal que yo le mande, entonces tiene un comportamiento diferente. Entonces aquí está. Entonces aquí tenemos por procedimientos. Esperen, yo de acuerdo a las estrategias, entonces tengo una representación basada en qué? ¿Basada en qué? Listas. Y representación basada procedimientos. Entonces aquí, ¿qué pasa? En lugar de usar listas, voy a tener procedimientos que esperan un valor. De acuerdo a esto, puedo validar el comportamiento directamente y enfocarlo a lo que necesito. ¿Qué necesito? Extraer las partes. Básicamente, extraer las partes que tienen tipo de dato. Entonces, aquí está. ¿Listo, muchachos? ¿Ves que es caro? Es que ¿estamos allí, muchachones? Entonces, tranquilos, todo va a estar bien. Les creo, ¿no? Bien, entonces, ejemplo ambientes. Bueno, mientras sucede esto, ¿cuál es la receta para la construcción de datos tipo tal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para construir? ¿Y para qué me sirven los constructores? Bueno, en este caso los constructores me sirven a mí es para generar algo, un dato que pertenece a ese tipo, a ese tal. O sea, cuando hago este name o en ambos a qué pertenecen, al tal. ¿Vale? Es para generarlo. Bien, el de gorra de allá atrás. ¿Para qué me sirven los procedimientos conservadores y qué tipos hay? ¿Predicados y qué? Empieza por E, luego X. X, tractores. Vale, la compañera de allá atrás, ¿para qué me sirven los predicados? Compañero de allá, ¿para qué me sirven los predicados? ¿Para qué sirven los predicados aquí? Para saber a qué variante pertenece, si es ambiente extendido o ambiente vacío. Vale, ¿qué es? ¿Para qué me sirven los extractores? Para extraer las partes internas que tienen tipo de dato. ¿Cómo es la receta de diseño de tags? ¿Cómo es la receta de diseño de tags? No, la receta de diseño. Una cosa es que utilicemos listas de otros procedimientos, son distintos. Sino, ¿cuál es la receta de diseño? Yo le digo, hagan un tag, ¿qué tienes que hacer? Definir los constructores. Ajá. Los observadores. Los observadores. Entonces, ¿los observadores qué tenemos? Muchachos, es lo que he dicho hace 5 minutos. ¿Para qué me sirven los observadores? ¿Cuáles tipos hay? Sí. ¿Para qué me sirven los observadores? ¿Para qué me sirven los observadores? ¿Para qué me sirven? Los observadores son para identificar qué tipo de ambiente es. O sea, si es extendido o vacío. Ajá, ese es predicado, muy bien. ¿Y el otro? ¿El extractor para qué sirve? El factor para Extraer los datos que están dentro del tipo de dato directamente. ¿Qué pasa si cambio la representación
representación. ¿Qué sucede si yo cambio la representación? Primero tenía listas y luego procedimientos. ¿Qué sucedió con lo que hice? ¿Qué viste? Pero eso es de interfaz, ¿no? Pero digamos tú como programador notaste el cambio. Ah, sí, en la codificación como te lo muestra, pero en el procedimiento apply cambió algo. Yo le cambié algo a apply. No. Sí, exactamente, usted no le, exactamente, ese es el patrón de diseño, eso no le importa que hay detrás. Exactamente, usted sabe lo que le responde y utiliza la interfaz. Sí, de hecho es un tipo de abstracción. Bueno, ¿cuál es la receta de diseño de tags? De aquí no nos vamos a descanso hasta que me lo digan bien. Sí. Bueno, ahí le ayudo. Número 1, definir qué, constructores. ¿Para qué sirven los constructores? Para definir un tipo de dato un dato perteneciente a ese tag. ¿Y para qué sirven los observadores que tenemos todos? ¿Para qué sirven los predicados? Para saber qué tipo es, si es uno o el otro. ¿Y para qué sirven los observadores? Los extractores. Para extraer los elementos dentro del tag. Por último, ¿qué pasa si cambio la implementación interna? ¿El programador lo nota? No, porque estoy usando la interfaz. ¿Vale? ¿Cuál es la receta de diseño de tags? De aquí no nos vamos hasta que lo digan bien. Constructores y observadores. Debo hacer los constructores y los observadores. Sigan la receta de diseño de utilizar los nombres que hay acá. La convención es, el nombre de la variante es el constructor. El nombre de la variante y signo de pregunta es el observador. Y el nombre del dato, guión, o sea, flechita, el nombre del campo es el extractor. ¿Listo? Si siguen esta receta de diseño, los datos deben ser independientes de su representación, que eso es el objetivo de los tags, ¿vale? Ese es el gran objetivo de los tags. En general, tenemos esto. Muchachos, lo siento. Entonces, bueno, ejemplo ambientes. ¿Qué nos dice acá? Los ambientes, bueno, la representación con procedimiento es más abstracto y flexible que la lista, ya que encapsula completamente la implementación, o sea, yo no puedo ver qué hay adentro. Esta técnica se conoce como message patching o displays on type. El shadowing, ¿qué pasa con el shadowing? Pues los ambientes lo representan. Que una variable local oculta una global que se llama igual. La separación de interfaz garantiza que el código del programador no dependa si los ambientes son listas o procedimientos. A mí nunca me importó eso. Si eran listas o procedimientos u otra cosa. En la práctica los ambientes suelen implementarse con estructuras de datos más eficientes, con tablas. Bueno, la representación con procedimiento es un ejemplo de programación orientado a objetos en lenguaje funcional. Cada ambiente es un objeto que responde a mensajes. Y para lenguajes con ambientes dinámicos, con aplicación del léxico, la implementación sería diferente, ya que la búsqueda de variables depende de la cadena de llamados en tiempo de ejecución y no la estructura del código. Bueno, eso es cuando tenemos contextos globales y contextos locales, que es lo que maneja Python. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Cuál es la receta de diseño? Acá el del celular. ¿Cuál es la receta de diseño de tags? Constructor y observadores. Los observadores tienen los extractores y los predicados. Y el compañero de allá al fondo, ¿qué pasa si yo cambio la representación interna en un tag? No va a pasar nada, ¿por qué? Porque usamos los métodos de la interfaz. ¿Listo? Y en la receta de nombramiento, ¿cómo debería de nombrar los constructores? El nombre que tiene directamente la variante, ¿vale? Por allá, el de gafitas de acá, justo derecho. ¿Cómo debería de llamar? No, usted. ¿Cómo debería de llamar a los predicados? ¿Qué hago?
le pongo un signo de preguntica al final del nombre de la variante. Por ejemplo, Etienne pregunta. Vale, y por acá el compañero, acá el de gorrita, ¿cómo debería llamar los extractores? Pues el nombre del seguido del guión con el valor, el tipo de dato. La flechita y el nombre y el tipo, el nombre del dato. Y es así como va a ser la filosofía del taller 1, que esta semana ya se los paso. Porque pues igual necesitamos el tema de la próxima semana para que lo hagan. ¿Listo? Bueno muchachos, son las 55 en